Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar juntos nuestra Biblia junto con la ayuda del libro Testimonio Cabal. En esta ocasión, lo que veremos es lo que corresponde para la semana del 1 al 7 de abril. Seguimos en la sección 2 de este libro, ya es el último capítulo que vamos a revisar de esta sección, con el título Comenzó una gran persecución contra la congregación. Toda esta sección 2 comprende lo que es el relato de Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 43. Debemos ubicarnos en nuestro libro en la página número 60. Ahí tenemos el capítulo 8. El título de este capítulo es La congregación entró en un periodo de paz. ¿De qué se va a hablar? Saulo, de cruel perseguidor a predicador imparable. Este relato de este capítulo está basado en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 43. Debemos analizar los 4 primeros párrafos más los 2 recuadros de la página 61 y 62 de nuestro libro. Empecemos entonces con los párrafos 1 y 2. ¿Con qué intenciones fue Saulo hacia Damasco? Según el relato bíblico, junto a otros hombres, fueron a buscar a los discípulos de Jesús para sacarlos a rastras de sus casas, humillarlos y llevárselos atados a Jerusalén para que el Sanedrín los castigue. Él había participado, según el relato de Hechos, en la muerte de Esteban, y ahora estaba atacando ferozmente a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Lo estaba haciendo por su propia iniciativa, por supuesto con cierta autoridad que él solicitó. Para hacer todo esto, según Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, solicitó directamente del sumo sacerdote este poder para poder llegar y sacar a los discípulos de ese sector y llevarlo a Jerusalén. Debe haber tenido mucha influencia y por supuesto también recurrió a quien tuvo tal autoridad para darles esas cartas. Aquí tenemos que ver el primer recuadro que está en la página 61, bajo el título La autoridad de Saulo en Damasco, para poder entender a qué se debe que él podía tener la oportunidad de hacerlo. Ya en el capítulo anterior vimos que el Sanedrín y el sumo sacerdote tenían mucha autoridad sobre los judíos, eran muy respetados. Por lo tanto, Roma les había dado a ellos la autoridad para que atiendan sus propios casos judiciales porque tenían sus leyes distintas a los romanos. Es por eso que el relato bíblico de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 24, se dice que con esa autoridad le dieron en 5 ocasiones distintas 40 golpes menos 1, es decir, 39 golpes, por cierta delicadeza aparentemente. Según la tradición, creían que si les daban los 40 golpes mataban, pero con 39 llegaban al límite. También se indica que el sumo sacerdote tenía autoridad para castigar según la ley judía. Eso lo tienen registrado en otros documentos de diferentes antecedentes. Así que tanto los judíos, en este caso el Sanedrín, y el sumo sacerdote tenían autoridad necesaria para darle a Pablo, o en este caso, tenían la autoridad para darle a Saulo el poder para que él haga lo necesario para acabar con esta secta, como le llamaban ellos. Regresemos a la página 60. Ahí tenemos ahora los párrafos 3 y 4. La parte A. ¿Qué le pasó a Saulo? El relato está en Hechos 9, desde el versículo 3, y también algunos puntos del capítulo 22, versículo 9. El relato dice que él iba caminando con los otros acompañantes, quienes iban a apoyarlo en la detención de los discípulos de Cristo, y cuando iban caminando, una luz brillante iluminó directamente a Saulo. Así que pierde la vista y cae al suelo. Los acompañantes se quedaron sin poder hablar de la impresión. Y una voz
desde el cielo le dice llamándolo por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como no podía ver y no sabía quién estaba hablándole, preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta dice que lo dejó sin aliento, cuando dijo: Soy Jesús, a quien tú persigues. El detalle que luego Saulo, ya convertido como Pablo mencionó en Hechos 22:9, es un detalle interesante, que los acompañantes, los hombres que iban con Saulo, vieron la luz, pero no entendieron o no oyeron la voz que le estaban hablando. Así que solo era una comunicación con Saulo y por eso él hablaba y los otros tienen que haberse puesto a pensar qué está sucediendo. Sin duda algo muy impactante en la vida de todos ellos. Veamos la parte B. ¿Qué preguntas vamos a responder? Hay 3 preguntas. ¿Qué aprendemos de las primeras palabras que Jesús le dijo a Saulo? Luego, ¿cómo nos sirve repasar todo lo que pasó cuando Saulo se convirtió en discípulo de Jesús? Y por último, ¿cómo aprovechó la congregación el periodo de paz que hubo justo después y qué nos enseña eso? Ahora debemos avanzar a la página 62 y ahí tenemos el recuadro Saulo el fariseo. Hagamos un repaso, un resumen de cada párrafo de esta sección. Es bien sabido que Saulo era de Tarso. Esta era la capital de la provincia romana, donde habían muchos judíos. Aunque estaba en territorio romano, pero él se jactaba de ser de linaje judío puro, de la tribu de Benjamín. Esta Tarso era una ciudad grande y comercial y un centro de la cultura griega. Es por eso que Pablo hablaba griego, y es posible que él recibiera educación primaria en la escuela judía. Además, tenía como profesión hacer tiendas de campaña que posiblemente su padre le enseñó. Según el relato de Hechos 22, 25 al 28, Pablo, él manifestó que era romano de nacimiento, por lo que en algún momento uno de sus antepasados había conseguido la ciudadanía romana y eso se pasaba de generación en generación. Por todas esas descripciones de educación, lugar, antecedentes, tal parece que la familia de Saulo era de una clase social alta en aquella provincia, por eso es que podía él entender 3 culturas distintas: la judía, la griega y la romana. En otro párrafo se dice que en cuanto a su educación, posiblemente a los 13 años se mudó a Jerusalén. Y allí, como Pablo manifestó, estudió a los pies de Gamaliel. Este era un maestro fariseo muy respetado. Así que eso es equivalente a tener un estudio universitario. ¿Qué hacían allí? Aprender y memorizar pasajes de las Escrituras y leyes de la tradición oral judía. Eran sin duda personas seleptas las que estaban ahí con Gamaliel siendo instruidos. Y el último párrafo de este recuadro dice que siendo un buen estudiante de Gamaliel, estaban garantizando un futuro prometedor. Y por las palabras que él mismo describe en Gálatas 1:14, sobresalía en el judaísmo por su celo, por las tradiciones. Eso fue precisamente lo que lo convirtió en un destacado perseguidor de la joven congregación cristiana. Él quería demostrar todo lo que había aprendido y actuar en contra de esta secta que le llamaban en ese entonces. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos entonces un breve resumen de estos 4 párrafos y los 2 recuadros que nos corresponde para esta semana del 1 al 7 de abril. Esperamos poder participar con nuestros comentarios, esa es la meta, por supuesto, y prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.